Hola, hola familia de mi corazón. Feliz domingo. Paso por aquí con mucho cariño, con mucho amor, para desearte una semana extraordinaria, una semana bendecida. Esta semana celebraremos la fiesta de Hanukkah, la fiesta de los milagros. Vamos a pedir al Santo bendito sea que en su misericordia permita en nosotros ese aceite que no se apaga, ese aceite que permanece, esa lámpara encendida en nuestros corazones. Que el aceite que está en nosotros no sea impurificado. Esta semana sería recomendado que nos leamos, si es posible, el libro de los Macabeos. Ahora bien, cada uno de nosotros en la semana tendrá algo que pedir al Santo bendito sea, o posiblemente no tiene nada que pedir, simplemente agradecer. Pero una cosa que debemos pedir al Santo bendito sea es que habite en nosotros y con nosotros. Pedimos al Santo que en su misericordia habite en nuestros corazones. Habita, Señor, en mi corazón. Habita, Señor, en mi pensar. Habita, Señor, en mi sentir. Habita, Señor, en mis sentimientos. Habita, Señor, en mi mirada. Habita, Señor, en mis labios. Habita, Señor, en las palabras que salen de mis labios, el lugar donde llegan mis ojos. Habita, Señor, en mis oídos como en el oír. Habita, Señor, donde pisan mis pies, donde se dirigen. Habita, Señor, en todo mi ser. Habita, Señor, en mi gozo, mi alegría, en mi canto, pero también en mis lágrimas. Habita, Señor, en todo mi ser. Habita, Señor. Entendamos que el Santo bendito sea es educado, vamos a decir, y Él está en ti, pero es más favorable cuando tú le pides que habite en ti, que venga y tome posición de tu ser. Esta semana cada uno de nosotros tendrá un pedido diferente, un agradecimiento al Santo bendito sea, porque el año pasado posiblemente pediste algo y este año fue posible ver. Yo tengo tantos para agradecer que una semana no sería suficiente. La vida entera debo agradecer al Santo bendito sea, porque Él se ha manifestado en mi vida de manera extraordinaria, maravillosa. Pero quiero reconocer que cuando Él habita en mí, la vida es diferente, es dulce, la vida es placentera, con plenitud. Por eso que te invito, te recomiendo a que invite al Santo bendito sea, que habite en ti, que esté contigo. Habitar, no visitar. Porque hay una diferencia extraordinaria, o vamos a decir bien larga, entre habitar y visitar. Un visitante está por un momento determinado, por una estadía, mientras que un habitante permanece. Hay permanencia en aquel que habita. Así que, como dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ayúdanos, Señor, a habitar bajo tu abrigo y pernota bajo la sombra del Todopoderoso. Queremos estar bajo su sombra. Queremos estar y habitar en la palma de sus manos. Es el mejor lugar donde tú y yo podemos estar. Ahora bien, es importante que nos recordemos que el Santo bendito sea puede estar y está en cada parte de nuestro ser. Podemos pedir al Santo bendito sea que esté o está. Dios está en mis intestinos y en mi perdonar. Dios está en mi talla y en mis movimientos. Dios está en mis pulmones y en mi respiración. Dios está en mi corazón y en mis afectos. Dios está en mi piel y en mis tactos y mis caricias. Dios está en mi carne y en mis penas y suspiros. Dios está en mi sangre y en mi vivir. Que Dios esté en mi hueso y en mi morir. Que Dios esté en mi finar y en mi revivir. Dios está en mi cabeza y en mi entendimiento, también como en mi sentimiento. Dios está en mis ojos y en mi mirada. Dios está en mi boca y en mis palabras. Dios está en mi lengua y en mi gusto.
Dios está en mis labios y en mi saludo. Dios está en mi nariz, en mi olfato y mi respiración. Dios está en mí. Es lo que debe decirte. Dios está en mí, Dios está en ti. Dios está en mis oídos y en mi audición. Dios está en mi cuello y en mi humildad. Dios está en mis hombros y en mi porte. Dios está en mi espalda y mi postura. Dios está en mis brazos y en mi dar y recibir. Hay que aprender a tener el movimiento de dar y recibir. Escuchamos aquellas del hombre que tiene la mano paralizada. Una mano paralizada del punto espiritual es una mano que no tiene ese acto de dar y recibir. O sea, tenemos que estar dispuestos para dar, también para recibir y ser humilde para recibir. Cada uno de nosotros no puede sentirse que tiene tanto que no puede recibir de los demás. Y cada uno de nosotros, aunque parezca que tiene poco, también tiene algo que dar, algo que entregar. Dios está en mis manos y en mis accionar, en mi trabajo, en la obra de mis manos. Dios está en mis pies y en mi caminar. Dios está en mis pies y en mi firmeza. Dios está en mi conexión. Dios está en mis articulaciones y mis relaciones. Dios está en mis entrañas y en mis sentimientos. Dios está en mi pensamiento. Dios está en mi sentir, en mi vivir. Dios está en mi gozo y mi tristeza. Dios está en mí. Dios está en ti. Dios está en mis risas y mis carcajadas. Dios está en mi canto y mi llanto. Dios está en mi mirada y mi pensamiento. Dios está en mi escucha. Dios está en mi espera. Dios está en lo que escribo, en lo que pienso. Dios está en lo que recibo y también en lo que entrego, en lo que doy. Lo que debemos entregarlo con amor. No importa lo que entreguemos, ya sea amor, ya sea cariño, ya sea afecto, en cualquier manera de la palabra que queramos describirlo, ya sea cosas materiales como espirituales. Dios está allí en lo que entregamos de la misma manera que en lo que recibimos. Dios está donde estoy y a dónde voy. Dios está en mis entradas y en mis salidas. Dios está cuando me siento como cuando me levanto. Dios está en mis paradas, pero también en mi sentada. Dios está cuando me detengo, pero también cuando prosigo. Dios está en mí. Dios está en todo mi sentir. Dios está en mí, en cómo soy y en quién soy. Dios está en mi mirada, en mis pensamientos, está en mi sentir, en mis sentimientos. Dios está en mí, Dios está en ti. Dios está en todo mi ser. Está en mi talón como en mi tobillo. Dios está en mis brazos cuando yo te abrazo. Dios está en todo mi ser. Dios está aquí, Dios está en ti, Dios está en mí. Dios está aquí, Él es mi Señor, Él está en mí. Dios está aquí, Él está en ti. Dios está aquí, Él es mi Señor. Dios está aquí, Él es puro amor. Dios está aquí. Amo lo que soy, lo que tengo. Amo el amor que está en mí. Amo el amor que recibo también de ti. Amo el cariño que doy y recibo. Amo y agradezco la bondad en mí. La misericordia y la gracia del Santo bendito sea, permanezca. Amo el bienestar, la paz, la felicidad. Amo lo lindo de la vida. Amo la vida misma. Amo a Dios que está en mí y habita en ti. El Eterno te bendiga junto a tu familia y te permita una semana repleta de su favor, misericordia. Que sus milagros sean visibles en nuestras vidas. Te abrazo fuerte, te quiero mucho. Bendiciones. Dios está en ti, Dios está en mí. Dios está aquí, Dios está allí.